Hola amigos, hoy hablaremos de Isaac Newton. Isaac Newton es este joven hermoso que vemos a continuación. Isaac Newton es originario de Woolsthorpe, Lincolnshire, Inglaterra. Nació el día 25 de diciembre de 1642. Es el más grande de los astrónomos ingleses. También destaca como físico y matemático. Pero, ¿qué hizo? Hizo las leyes del movimiento. Fue el genio que le debemos el descubrimiento de la gravedad. Fue uno de los inventores del cálculo diferencial e integral. Estableció las leyes de la mecánica clásica. Pero las leyes del movimiento se dividen en inercia, relación entre fuerza y aceleración, y la acción y la reacción. Pero, ¿de qué tratan estas leyes? La ley del movimiento describe la relación entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y el movimiento de este cuerpo debido a dichas fuerzas. Ley de la mecánica clásica. Estudió el comportamiento de los cuerpos físicos macroscópicos en reposo y a velocidad de la luz. Ley de la gravedad. Describe la interacción gravitatoria entre distintos cuerpos con masa en pocos, la fuerza con que se atraen dos objetos con masa. Teoría. El origen del universo. Afirma que esa fuerza de atracción denominada gravedad es la responsable de la caída de los cuerpos en la Tierra y de los movimientos que a gran escala se observan en el universo. En pocas palabras, las órbitas. Tristemente murió el 20 de marzo de 1727 en Londres. Murió de problemas renales. Hola, el día de hoy hablaremos sobre Francis Bacon. Nació en Londres, Inglaterra, el día 22 de enero de 1561. Fue filósofo inglés, fundador del materialismo y de la ciencia experimental moderna, canciller, escritor y abogado. Fue el autor del famoso tratado Novum Organum. Ya dicho antes, fue filósofo inglés, pero ¿cuáles eran sus obras? Sus obras son El avance del conocimiento, Novum Organum, o Indicaciones relativas, o la interpretación de la naturaleza. Pero, ¿cuál era su filosofía? Decía que la verdadera filosofía debía tener un carácter práctico, vale decir, fundarse en el análisis de los fenómenos de la naturaleza y los datos de la experiencia. Ahora, por parte de la ciencia, hizo el método inductivo y el nuevo mundo científico, los cuales son método inductivo. Es una estrategia de razonamiento que se basa en la introducción. Para ello, procede a partir de premisas particulares para generar conclusiones generales. Tristemente, murió el día 9 de abril de 1626 de neumonía en Londres, Inglaterra. René Descartes nació el 31 de marzo de 1596. Fue filósofo, matemático y físico francés. Es considerado el padre de la geometría analítica y padre de la filosofía moderna. Además, fundó la Escuela del Pensamiento, que es llamada racionalismo. El racionalismo se basa en la experiencia y la percepción. Mediante esta razón, los pensamientos de Descartes se basaban en rechazar las verdades recibidas a través del conocimiento humano. Todo esto mediante su frase: pienso, luego existo.
Todo esto se ligaba a lo matemático. También, René Descartes revolucionó el campo científico y el campo filosófico. Por parte del científico, él consideraba que los sentidos podían engañar al humano sobre su entorno. Y otra de sus aportaciones fue la ley cartesiana. Este método, también conocido como el discurso del método, es aquel que consiste en la aplicación de una duda metódica, es decir, dudar de cualquier idea hasta exhibir la verdad. Y para finalizar, René Descartes murió el 11 de febrero de 1650 a causa de la neumonía. David Hume, siglo XVIII. Nació en Edimburgo. Desde joven, estudió filosofía, apasionadamente. Sus padres querían que fuera abogado, pero él siguió estudiando filosofía. Nació en 1711 y murió en 1776. A sus 27 años de edad, su primera obra escrita fue acerca de la naturaleza humana. Él fue excluido de varias instituciones académicas por sus ideas ateas. También estaba convencido de que todo nuestro conocimiento varía de la experiencia. Pensaba que todos los contenidos de la mente humana solo son percepciones, no existen las ideas innatas o de nacimiento. Todo lo que conocemos lo conocemos a través de la experiencia y sus percepciones. Decía que la impresión es del presente y la idea es del pasado, y que las ideas son dependientes de la impresión. Criticaba la causalidad necesaria. No tenemos impresiones del futuro, no tenemos experiencia del futuro, tampoco certeza de lo que va a pasar. Como mucho, tenemos una creencia. Creía que la ética debía ser laica, juzgar con nuestra razón natural y no con supersticiones. También creía que es la emoción y no la razón quien ayuda a diferenciar lo correcto de lo incorrecto. El fin de la ética de Hume era la felicidad, utilizando la fortaleza, el ánimo, el valor y la energía. Su teoría se basaba en el empirismo. No se empieza con conocimientos. Estos se desarrollan conforme crecemos y aprendemos a usarlos. Varias de sus obras fueron La historia amable de mi vida y El tratado del hombre con la naturaleza humana, en todos sus tomos. Otras de sus frases fueron La belleza de las cosas existe en el espíritu de quien las complementa. George Berkeley, conocido como el obispo Berkeley, filósofo irlandés muy influyente, cuyo principal logro fue el desarrollo de la filosofía conocida como idealismo subjetivo o inmaterialismo, dado que negaba la realidad de la abstracción como la materia extensa. Fue un obispo, filósofo y científico irlandés, mejor conocido por su filosofía empirista, idealista y como uno de los mejores y más grandes filósofos del periodo moderno temprano. También conocido como uno de los críticos más brillantes de sus predecesores, especialmente de Descartes, Malebranche y Locke. Defendió el idealismo. Él decía que todo es un conjunto de percepciones hechas por la mente. Una de sus frases fueron: el ser es ser percibido. Nació el 12 de marzo de 1685 en Deanside Castle, Irlanda. Cursó estudios en Trinity College de Dublín, convirtiéndose en profesor en 1707. Murió el 14 de enero de 1753. Católico anglicano. Escribió Los principios del conocimiento humano, publicado cuando él solamente tenía 25 años de edad. También una visión más popular, Los tres diálogos entre Hylas y Pilonus. Ver es el acto de percibir, decía él. También el monismo mental cabía en su razón. La realidad es fundamentalmente mental y que el mundo físico es solo un constructo derivada de ella.
John Locke, filósofo y médico inglés, destacado en el empirismo inglés. Para él, el conocimiento se hacía a base de la experiencia. También fue el padre del liberalismo clásico. Con esto me refiero a que criticaba la teoría divina y los derechos de las leyes. Aportaciones de la filosofía política. Fue uno de los pensadores más influyentes de la Ilustración europea y de la Constitución de los Estados Unidos. Nació en un pequeño pueblo del condado inglés de Somerset llamado Greenton, el 29 de agosto de 1632, hijo de un modesto abogado también llamado John Locke. Sobre su madre solo se conoce su nombre, Agnes King. Murió el 28 de octubre de 1704. Algunas de sus más importantes aportaciones fueron el primer tratado de gobierno en 1660, ensayo sobre el gobierno civil 1660 a 1662, entre otras como la Carta de la Alianza y la Revolución en 1690 y la Tercera Carta sobre la Tolerancia en 1692. Algunas de sus aportaciones en la filosofía fueron que sus ideas fueron base para el desarrollo ideológico de la Ilustración, así como el pensamiento liberal, motivo por el cual se considera uno de los hombres más influyentes en la historia. Marx y el materialismo histórico dialecto. Empezando, hablaremos de su creador, llamado Marx Heinrich Marx, el cual nació en Treveris, Reino de Prusia, actualmente Alemania, el 5 de mayo de 1818. Fue socialista. Además de eso, él fue un filósofo, sociólogo, intelectual, militante comunista prusiano, economista y periodista. Algo importante sobre Marx es que junto a Friedrich Engels fueron los padres del socialismo científico, del comunismo moderno, del marxismo y del materialismo histórico. Finalmente murió por bronquitis y pleuritis el 14 de marzo de 1883, a los 64 años, en Londres, Inglaterra, Reino Unido. Ahora hablaremos sobre el materialismo histórico. Es una doctrina sobre las leyes que rigen la evolución de la sociedad humana, es decir, percibe los cambios socioculturales como resultado de las condiciones materiales de la vida y la lucha de clases. Sus fundamentos se encuentran en los planteamientos de Marx y Engels. Para el materialismo histórico, las transformaciones sociales vienen demarcadas por dos factores esenciales: los modos de producción y la lucha de clases. Desde este punto de vista podemos ver el resultado de la historia depende de la actividad económica de la sociedad. Una de sus características es que es la base de la historia. Otra dice los valores y la cultura de una sociedad son determinados por el modelo de producción. Comprende que los cambios socioeconómicos dependen de la determinación individual. El materialismo dialecto es una filosofía que fundamenta en el vínculo que existe entre el conocimiento y el mundo material objetivo. Como sus más grandes precursores fueron Marx y Engels. El materialismo dialecto es llamado así porque está estructurado en la unidad biológica del materialismo y la dialecta. Es una corriente filosófica que afirma que la realidad comporta de modo dialecto a base en la materia. Nos propone pues una interpretación de la realidad concebida como un proceso material en el que suceden una variedad infinita de fenómenos a partir de otros anteriores existentes. Una de sus principales características son que se oponen al idealismo en el sentido en que consideran que no existe más realidad fundamental que la materia.
aplica la dialecta, la cual es la técnica que intenta descubrir la verdad mediante la confrontación de argumentos contrarios entre sí para interpretar al mundo. Se apoya en datos, resultados y avances de creencias. Ahora hablaremos del socialismo. El cual es un sistema económico y social que centra sus bases ideológicas en la defensa de la propiedad colectiva frente a la propiedad privada. El principal fin de este es la consecución de una sociedad justa y solidaria, libre de clases y que centre con un reparto de riquezas igualitario. Las características del socialismo son la planificación central, la administración económica y la producción se centralizan en el Estado. Intervencionismo. El Estado interviene permanentemente en actividades económicas y sociales y en la distribución de bienes con el fin de garantizar la equidad que sostiene su ideario. Se opone al capitalismo. Evitar la explotación del hombre por el hombre. Abolición de clases sociales. Los antecedentes del socialismo son el término socialismo fue acuñado a principios del siglo XIX en los escritos de Karl Marx y Friedrich Engels. Se hallan los antecedentes más inmediatos del socialismo moderno. Actualmente se identifica con posturas ideológicas que aceptan el libre mercado en lo económico, aunque con significativa intervención del Estado para corregir diferencias sociales, para que haya equidad para todos. La URSS pasaba por estancamiento en un declive, la crisis económica, bajo crecimiento y problemas de abastecimiento en bienes básicos, incapacidad para poder modernizar la agricultura, el nivel de vida empeoraba desde años 70, el atraso de la tecnología con respecto a Occidente. Ahora hablaremos del capitalismo, el cual es un sistema económico-social basado en que los medios de producción deben ser de propiedad privada. El mercado se usa como mecanismo para asignar los recursos escasos de manera eficiente y el capital sirve como fuente para generar riquezas. Algo importante de este es que se basa en que la titularidad de los recursos productivos son de carácter privado, es decir, pertenecen a las personas y no a una organización como el Estado. Las características del capitalismo son la libertad del mercado, se rige por la libre competencia de la ley de oferta y demanda, mínima intervención estatal, libre formación de precios, la interacción de las leyes de la oferta y la demanda forman y regulan los precios con los cuales se intercambian los bienes y servicios. Libre empresa y contratación del trabajo. Personas con los recursos económicos pueden cubrir cualquier tipo de empresa que sea legal y ellos son libres de conseguir recursos económicos para producir bienes o servicios. Antecedentes. Comienza en el siglo XVI, Inglaterra, en la sustitución del feudalismo. La crisis es que uno de sus problemas es la decadencia que ésta tiene, el derrumbe del sistema de producción y la victoria del nuevo régimen socialista. Los rasgos más característicos son la división del mundo en dos sistemas y la lucha entre el capitalismo en contra del socialismo. Nietzsche fue filósofo, poeta, músico y filólogo, es decir, estudio de textos escritos. Él nació el 15 de octubre de 1844. Es considerado uno de los filósofos más importantes de la filosofía occidental. Algo importante de lo que él habla es la transmutación de los valores, que sirve para hacer referente a la necesidad de reemplazar los valores tradicionales por unos nuevos. Estos centrados en la vida y en el deseo de vivirla. Nietzsche proponía vivir sin valores,
Básicamente, la transmutación de los valores es la superación moral, la superación de los esclavos para recuperarla y permitirle el triunfo del código moral, es decir, el superhombre. Para llegar al superhombre, hay que lograr ser un hombre moderno. Este debe autosuprimirse y esto significa pasar por la siguiente fase. Hay que comenzar derribando la creencia en Dios. Él decía que Dios estaba muerto. En realidad, esto es una metáfora. Es decir, que no solo Dios murió, sino que el ser humano lo mató para llegar a un mayor entendimiento con el mundo. Y por segundo, que el hombre se vuelva creador de los valores. Y todo esto se verá reflejado para lograr ser un superhombre. Y falleció finalmente el 25 de agosto de 1900 a causa de un tumor cerebral.